Continuamos en Resetea Salud y continuamos aclarando conceptos que nos permitan tomar las mejores decisiones para elevar nuestra salud. En este caso vamos a hablar de un tema que a menudo le preocupa a muchas personas, sobre todo cuando hablamos de alimentación y nutrición, y que es nada más ni nada menos que cuánto tengo que comer. Es decir, cómo sé las calorías que tengo que comer al cabo del día, cómo regulo mis ingestas. Cuando hablamos de este tema, yo siempre me pregunto una cosa, y es, me pregunto cómo lo harían nuestros ancestros allá por el Paleolítico, cuando no tenían ni idea de ningún concepto de nutrición, cuando no sabían cuántas calorías aportaba una proteína, un gramo de grasa o un gramo de carbohidrato, cuando no tenían absolutamente ningún concepto de alimentación. Y resulta que no existía la obesidad, ni el sobrepeso, ni las epidemias metabólicas que existen hoy en día en nuestra sociedad. Y de la misma manera me pregunto cómo lo hacen poblaciones que a día de hoy llevan un estilo de vida ancestral, como pueden ser los Hadza, los Masái o los Inuit, donde siguen llevando ese estilo de vida, como decimos, ancestral, e igualmente de la misma manera las tasas de obesidad y de diabetes mellitus son prácticamente inexistentes. La respuesta es muy sencilla. Cuántas calorías comemos está perfectamente regulado por nuestro organismo y por nuestra fisiología cuando funcionan bien. Es decir, en nuestro cuerpo todo está regulado. Por ejemplo, cuando nos estamos deshidratando, pues tenemos una sensación de sed y bebemos y evitamos esa deshidratación. El ritmo de hambre-saciedad es algo que también se regula de manera fisiológica y está regulado, como tantas otras funciones en nuestra fisiología, por hormonas. Y lo que tenemos que intentar es sentar las bases y darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que se autorregule, de manera que comamos cuando debemos comer y dejemos de comer cuando tenemos que hacerlo. Vamos a ver una presentación para entender todo esto. Vale, tenemos en pantalla esta presentación que se llama ¿Comes por hambre real o por otra cosa? La diferencia entre comer por necesidad fisiológica y comer por emoción, aburrimiento o hábito puede transformar tu salud. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo regula el hambre de verdad, regula el hambre de manera fisiológica. Una cosa es el hambre real, que es cuando nuestro cuerpo realmente necesita energía y tendremos sensación y tendremos ganas de comer alimentos reales. Y otra cosa es lo que se llama el hambre hedónica, habitualmente basada en dependencias, en adicciones a azúcares, a harinas, a ultraprocesados, a sustancias que generan dependencias, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se autorregula el hambre. Entonces, ¿qué es el hambre real? Pues el hambre real es una señal fisiológica. Tu cuerpo detecta que sus reservas de energía bajan, es decir, estamos agotando las reservas energéticas. Necesitamos aportar energía, ¿de acuerdo? Y activa mecanismos hormonales para pedirte que comas, para pedirte que ingieras energía. No es un capricho, sino que es una necesidad metabólica concreta. Entonces, el hambre real habitualmente aparece gradualmente. El hambre real no llega de golpe, no pasa de un instante a otro, me subo por las paredes y me tengo que comer lo que sea, sino que es gradual, es progresivo. Crece poco a poco y puede esperar sin urgencia extrema. Se satisface con alimento real. Cualquier alimento nutritivo, alimentos con densidad nutricional, lo calma. No solo algo concreto o muy específico, es lo que decíamos. Si yo tengo un deseo irrefrenable de comer bollería, de comer unos cereales azucarados, entonces probablemente no es hambre real, es una dependencia a azúcares o una dependencia a cereales o a ultraprocesados y desaparece al comer. Una vez cubierta la necesidad energética, la señal cesa
de forma natural y te sientes saciado, ¿de acuerdo? Entonces, características del hambre real en contraposición al hambre hedónica es que aparece gradualmente, no de golpe, se satisface con alimentos reales que aporten densidad nutricional y no uno concreto y desaparece al comer, una vez cubierta la necesidad energética. ¿Y esto cómo está regulado? ¿De qué manera se regula? Pues ya lo decíamos en la intro, por hormonas, ¿de acuerdo? En concreto hay dos hormonas clave que son la grelina y la leptina. Estas dos hormonas habrá más involucradas porque al final la fisiología es compleja, pero en este caso las dos principales son estas dos. ¿De acuerdo? Entonces tu apetito no es falta, no es una cuestión de fuerza de voluntad, es química hormonal. Y hay estas dos protagonistas que orquestan cuando tienes hambre y cuando te sacias. Grelina, hormona que señaliza hambre. Leptina, hormona que señaliza saciedad. Grelina, por tanto, la hormona del hambre, producida principalmente en el estómago después de un buen número de horas sin comer y tras un tiempo en el que el estómago está vacío, pues se produce esta grelina a nivel gástrico. Sus niveles suben antes de las comidas para avisarte de que necesitas energía. Es tu señal de arranque, ¿de acuerdo? El estómago libera grelina y en condiciones de que todo funcione con normalidad, la grelina actúa a nivel del hipotálamo, es decir, a nivel cerebral y señaliza hambre. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a comer, empezamos a ingerir alimentos reales, alimentos que nos aporten densidad nutricional. Y poquito a poco se va a ir elevando la leptina, que es producida por las células grasas, se produce en el tejido adiposo. Sus niveles suben al llenarte y al tener ya la suficiente energía, ¿de acuerdo? Y de la misma manera comunica al cerebro, también a nivel hipotalámico, señaliza saciedad, señaliza que ya tienes suficiente energía. Es tu señal de parada. Por tanto, el hambre y la saciedad no es algo aleatorio, ¿de acuerdo? No, no es un capricho, no es porque sí, sino que está regulado a nivel químico por hormonas que se producen en el estómago para el hambre, la grelina, que señaliza en hipotálamo hambre, y por la leptina producida por el tejido adiposo, que señaliza a nivel hipotálamo saciedad. Y esto es lo que sería un ciclo de hambre-saciedad. Recordamos, un mecanismo fisiológico para autorregularnos, para no tener que contar calorías, para no tener que estar pensando cuántas calorías de garbanzos, si peso los garbanzos, si los peso en secos, si los peso en mojado, o el arroz, o tengo que pesar la pechuga de pollo, o tengo que pesar el bacalao. No, porque eso a lo largo de la historia nunca ha existido, nunca se ha hecho así y nunca ha habido las tasas de obesidad que existen hoy en día en nuestra sociedad. Por tanto, nuestro cuerpo es sabio, nuestra fisiología es sabia, es una máquina perfectamente engrasada cuando funciona bien y por tanto tenemos que darle las herramientas para que funcione bien y poder autorregularnos y poder ajustar la ingesta calórica a nuestras necesidades metabólicas. Nosotros tenemos un gasto metabólico total diario, que son las calorías que tenemos que ingerir al cabo del día, y no tenemos que estar con una calculadora calculando calorías ni con tablas de alimentos, no, sino que tenemos que hacer que nuestro cuerpo funcione bien, ¿de acuerdo? Entonces, es un mecanismo elegante y preciso. Tu cuerpo ajusta la ingesta calórica a lo que realmente necesita en cada momento. Cuando funciona bien, comer es intuitivo y natural. Y funciona bien, como hemos dicho. Este sería el ciclo. Llevamos un número de horas sin comer, el estómago vacío y empieza a liberar grelina. Empieza a liberar grelina que a nivel hipotalámico nos señaliza sensación de hambre. Entonces empezamos a comer y por tanto empezamos a ingerir energía. Y cuando tenemos suficiente, el tejido adiposo libera leptina. La leptina sube y a nivel del hipotálamo señaliza saciedad, le indica al cerebro que ya estamos saciados, tenemos suficiente energía y paramos de comer. Por tanto, aquí paramos de comer y después, una vez que paramos de comer, cuando ya llevemos un buen número de horas en ayuno, volverá a empezar el ciclo porque se elevará la grelina, tendremos hambre
y continuaremos el ciclo de hambre-saciedad. Este circuito, cuando está intacto, nos ayuda a regular nuestro peso y la energía que ingerimos de forma automática. El problema surge cuando hay factores externos que lo interrumpen o distorsionan. Aquí entramos en nuestra frase de el estilo de vida moderno nos enferma, que quiere decir que hay muchos hábitos de vida de los que llevamos a cabo en nuestro día a día, en ese estilo de vida moderno, que distorsionan este ciclo de hambre-saciedad, que alteran este ritmo de hambre-saciedad regulado por hormonas y que al final hace que tengamos una hambre hedónica, que comamos cuando no debemos, que comamos lo que no debemos, que no tengamos sensación de saciedad y que al final la ingesta calórica no haya manera de regularla. ¿Y cuál va a ser el gran bloqueador? Pues la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado rompe el ritmo de hambre-saciedad, la inflamación silenciosa que rompe tus señales, porque cuando hay inflamación, esa inflamación crónica de bajo grado afecta, entre otros tejidos, al tejido cerebral. Hay lo que se llama una neuroinflamación y, por tanto, esas hormonas claves, grelina, leptina, no van a señalizar adecuadamente, no le van a poder indicar a nuestro cerebro esas sensaciones de hambre o esas sensaciones de saciedad adecuadamente, ¿de acuerdo? La inflamación crónica de bajo grado es invisible y devastadora. No duele, no se ve, pero actúa en silencio, bloqueando los receptores de leptina en el cerebro y distorsionando la señal de grelina. Por tanto, grelina desregulada, el hambre se dispara fuera de contexto, sin una relación real con tus necesidades metabólicas, es decir, sin una relación real con tus necesidades energéticas. Por otro lado, leptina bloqueada, leptina que se eleva, que las células del tejido adiposo la liberan, pero que llega al hipotálamo y no hace su función debido a esa inflamación, leptina bloqueada. El cerebro deja de recibir la señal de saciedad, aunque tenga suficiente energía ya ingerida y suficiente energía almacenada. Y por tanto se establece un círculo vicioso. Comes más de lo necesario, aumenta la inflamación, el sistema se desajusta y sigues comiendo más. ¿Qué dispara la inflamación? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues todo lo que caracteriza el estilo de vida moderno. Nuestro estilo de vida moderno está lleno de disparadores inflamatorios que atacan el sistema hormonal del apetito cada día, identificándolos para poder combatirlos. ¿Cuáles? Ultraprocesados, azúcares añadidos, estrés crónico, mal descanso, sedentarismo. Los ultraprocesados, súper proinflamatorios, son prácticamente la línea roja de la alimentación. Eso no es debatible. Los ultraprocesados tienen que estar desterrados, ¿de acuerdo? Están llenos de aditivos, de grasas hidrogenadas trans, de conservantes y todo eso activa cascadas inflamatorias en el intestino, en el cerebro y aumenta esa inflamación crónica de bajo grado. Azúcares añadidos, los picos de glucosa repetidos dañan la sensibilidad a la insulina y elevan marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. El estrés crónico también, el cortisol elevado de forma sostenida, promueve la inflamación sistémica y altera directamente la señal de la leptina, ¿de acuerdo? La leptina no señaliza, perdón, la leptina no señaliza saciedad. El mal descanso. Una sola noche mal dormida eleva la grelina hasta un 24%, es decir, nos eleva mucho la hormona que genera hambre y reduce mucho la señalización de leptina. Es decir, el mal descanso, los malos hábitos de sueño producen resistencia a la leptina, disparando el apetito y perdiendo la señal de saciedad. Por tanto, los malos hábitos de sueño descontrolan mucho, desregulan mucho este ritmo de hambre-saciedad. Y el sedentarismo, la falta de movimiento, reduce la sensibilidad hormonal y perpetúa el estado inflamatorio de bajo grado. Por tanto, el estilo de vida moderno es proinflamatorio
y esa inflamación altera sin duda el mecanismo de hambre-saciedad, el ciclo y la regulación fisiológica de hambre-saciedad. Por tanto, perdemos esa capacidad de autorregular nuestra ingesta calórica. Estilo de vida moderno, alimentación con ultraprocesados, con abundantes azúcares añadidos, el estrés crónico, el mal descanso, el sedentarismo. La resistencia a la leptina, en definitiva, es hambre sin fin. Cuando la inflamación persiste, el cerebro deja de escuchar a la leptina. Este fenómeno se llama resistencia a la leptina y es uno de los mecanismos centrales de la obesidad y del comer compulsivamente, es decir, el no tener sensación de saciedad. Es verdad que cuando tenemos mucho tejido adiposo, la leptina está alta, porque la leptina se libera en el tejido adiposo. El cuerpo produce más leptina para intentar comunicar saciedad al cerebro, pero los receptores de la leptina a nivel cerebral están bloqueados por la inflamación. La inflamación bloquea receptores. El cerebro ya no detecta la señal, aunque los niveles sean elevados en sangre, y por tanto va a haber un hambre constante e incontrolable. El cerebro cree que estás en déficit energético, activa más grelina y más apetito y nunca hay sensación de saciedad. Por tanto, esto es un ciclo infinito y en buena medida debido a esa inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo recuperar tu señal de hambre real? Pues la clave está en implementar ya no una alimentación antiinflamatoria, que sí que es importante, y aquí lo recalcamos, sino un estilo de vida antiinflamatorio, una vida antiinflamatoria. Ya que decimos que el estilo de vida moderno es proinflamatorio, pues tenemos que darle la vuelta e implementar un estilo de vida antiinflamatorio. ¿De acuerdo? La buena noticia es que el sistema hormonal es adaptable y restaurable. Con hábitos antiinflamatorios consistentes puedes recuperar esa sensibilidad hormonal. Puedes hacer que la grelina y la leptina vuelvan a recuperar su capacidad de señalizar a nivel hipotalámico y volver a escuchar a tu cuerpo. Entonces, uno, alimentación antiinflamatoria. Por supuesto, ya no es que priorices alimentos reales, es que comas exclusivamente alimentos reales, fuera los ultraprocesados. Verduras, frutas, hortalizas, tubérculos, legumbres, alimentos vegetales de todo tipo, alimentación muy colorida y luego proteínas de calidad, de alto valor biológico, grasas saludables con un perfil antiinflamatorio, incluyendo el omega 3 y eliminar ultraprocesados y azúcares añadidos y harinas refinadas, etcétera. Descanso reparador, lo hemos dicho, los malos hábitos de sueño disparan la resistencia a la leptina y aumentan los niveles de grelina. Por tanto, ese ritmo de hambre-saciedad que tendría que estar compensado se descompensa por ambas vías. Mucha más grelina, mucha más señal de hambre, resistencia a la leptina, nada de sensación de saciedad. Y para eso es importante un descanso reparador. 7 a 9 horas de sueño de calidad normalizan grelina y leptina. El sueño es un regulador hormonal poderoso y gratuito. La gestión del estrés, fundamental. Reducir el cortisol crónico, baja la inflamación sistémica y por tanto restaura la comunicación hormonal entre intestino y cerebro. Y el ejercicio físico, la polipíldora, el polifármaco, uno de los antiinflamatorios más potentes que existen. ¿Por qué? Porque cuando activamos el músculo, cuando nuestros músculos trabajan y están activos, liberan gran cantidad de moléculas denominadas mioquinas antiinflamatorias. Por tanto, estilo de vida antiinflamatorio, alimentación real, descanso, gestión de estrés, actividad física. Las claves que restauran el equilibrio, guía práctica, ya lo hemos dicho, no se trata de dietas restrictivas ni se trata de contar calorías, se trata de que nuestro cuerpo aprenda a autorregularse y nuestro cuerpo utilice los mecanismos evolutivos y fisiológicos de los que ha sido dotado para regular la cantidad de calorías que tenemos que ingerir al cabo del día. Se trata, por tanto, de crear las condiciones hormonales óptimas para que tu cuerpo regule él solito su ingesta. Dormir entre 7 y 9 horas cada noche, estableciendo horarios regulares,
La habitación tiene que estar totalmente a oscuras, evitar la exposición a luz azul, a esas pantallas de visualización de datos en las últimas horas del día, una temperatura óptima en la habitación. Todo esto favorece un sueño profundo y reparador que ayuda a regular hormonas. Comer alimentos reales y sin etiquetas, ¿de acuerdo? Si tiene más de 5, ni siquiera diría 5, más de 3, como mucho 4 ingredientes, y ya incluso hay algunos que no los reconoces, probablemente no es la mejor opción para tus hormonas. Y si puede ser directamente alimentarte a base de cosas que no lleven etiqueta, tanto mejor. Muévete cada día de forma placentera. El ejercicio moderado reduce la inflamación, mejora la sensibilidad a la leptina y regula la grelina postentrenamiento. Gestiona el estrés con intención diaria, respiración, naturaleza, desconexión digital, muy importante, y momentos de calma no son un lujo, sino que son medicina hormonal y son una necesidad para restaurar nuestra homeostasis, nuestro equilibrio interno y para reducir esa inflamación. Y puedes empezar hoy. Come solo cuando tu cuerpo te lo pida de verdad. Reconectar con el hambre real no ocurre de la noche a la mañana, pero es posible regularlo y cada elección cuenta. Reducir la inflamación, dormir bien, alejarte de los ultraprocesados es devolverle la voz a tu cuerpo. Tu cuerpo sabe cuánto necesita, ya lo hemos dicho, nuestros ancestros no sabían nada de nutrición, no sabían nada de alimentación, no tenían ni idea de calorías, ni de macronutrientes, ni de nada que se le parezca, y no tenían obesidad. Y de la misma manera, las poblaciones con estilo de vida ancestral que aún hoy en día hay en la Tierra, como los Masái, los Hadza o los Inuit, no tienen conocimientos de eso, llevan un estilo de vida ancestral, llevan un estilo de vida antiinflamatorio y no conocen la enfermedad metabólica. Por tanto, tu cuerpo sabe cuánto necesita, pero le tienes que dar las condiciones para que pueda decírtelo, ¿de acuerdo? Recordamos que estamos en Resetea Salud, que Resetea Salud no es una dieta, no es nada restrictivo, no es drama, sino que es sentido común, es lógica y es alinear tu vida actual con tu genética ancestral. Ya sabes dónde puedes encontrarnos: en Instagram, resetea-salud, en el Facebook de Jesús González Hernández, en WhatsApp si quieres más información, si quieres llevar a cabo el protocolo de Resetea Salud y protocolo de coherencia evolutiva, en el WhatsApp 677-930447, o en el canal de YouTube de Resetea Salud. Y ahora sí, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo información de interés.